Esta semana estamos estudiando, ya iniciamos una lección muy interesante y más que interesante, muy importante para nuestra formación espiritual. Porque si vamos a estudiar acerca de este tema de la muerte, tenemos que entender cómo es que nosotros somos formados, cómo es que Dios nos creó, qué palabras usa la Biblia para definir qué es un ser humano. Por eso creo que vale la pena tomar tiempo para estudiar. Damos gracias a Dios nuevamente, como lo hicimos el día de ayer, porque podemos llegar hasta ustedes a través de este ministerio radial, Radio Adventista, que ya por 24 años en este mes de octubre está al aire por la gracia de nuestro Dios. Les invito para orar y prepararnos para la lección de hoy. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en este día tenemos tu palabra nuevamente, porque podemos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas, podemos conocer cuál es la esperanza que tenemos. Bendícenos, Señor, ilumina nuestras mentes al estudiar esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer introducíamos ya el tema muy importante que vamos a estar reflexionando durante estos días, y tiene que ver cómo Dios hizo al hombre. Veíamos en el libro de Génesis, se hace muy claramente, está establecido que jugó un papel muy importante, pues por supuesto único, porque nadie más podía hacerlo, de crear al hombre en esta tierra. Pero no lo creó como creó todas las demás cosas en la semana de la creación, sino, o aún los otros seres vivientes que son los animales, sino que Dios lo creó involucrándose él mismo, formando al hombre, pero soplando en su nariz el aliento de vida. Eso que hizo que lo que físicamente Dios había hecho, lo que materialmente había formado, ahora cobrara vida. Y la Biblia dice, llegó a ser un ser viviente, o hay versiones que lo traducen como un alma viviente. Y aquí nosotros tenemos que entrar a un tema bien importante, y es que lastimosamente se ha distorsionado la palabra alma, porque algunas personas dicen, bueno, un alma es algo que es diferente de la persona, o es algo que está paralelo a la persona. O sea, algunos creen erróneamente, porque este es un pensamiento pagano, que el alma es una entidad no corpórea, o sea, es espiritual, pero que tiene conciencia. La persona muere, su cuerpo, lo material muere, pero todos sus pensamientos, amor, gozo, odio, enojo, lo que sea, todos sus pensamientos quedan allí en algo que se llama alma y anda por ahí. Eso no está en las Sagradas Escrituras, eso no está en la palabra de nuestro Dios. Ya lo explicamos el día de ayer, Dios, y voy a volver a repetirlo porque es importante enfatizar estos conceptos. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, luego sopla el aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. O sea, tanto lo material, lo físico, el cuerpo, como el aliento de vida se fusionan, y ahora allí tenemos el alma. O sea, es la persona completa, es el ser humano completo, es un ser humano único. Afortunadamente, y esto es bien importante que lo conozcamos, en la Biblia nunca se nos presenta unidas las palabras alma inmortal. No existe ese concepto en la Biblia, no está. Usted puede leer los 31.173 versículos que hay en la Biblia y nunca están parejas, a la par, esas dos palabras, alma inmortal. Ese concepto de alma inmortal es un concepto que tristemente invadió incluso el judaísmo y el cristianismo, pero era un concepto pagano. Era un concepto, y ya sabemos de dónde viene. Si desde la primera lección hemos visto quién es el responsable del dolor, del pecado, del sufrimiento en este mundo. Satanás inventó ese término. Nosotros no tenemos un alma inmortal porque no somos inmortales. El ser humano tiene vida porque Dios se la da. El ser humano, Adán, cuando fue creado, luego Eva, que Dios los formó a ellos, los creó personalmente, ellos tenían vida porque Dios les daba la vida, pero Dios les dijo, ustedes comen del árbol, van a morir. Ya estudiamos ese tema. O sea, el ser humano no tiene vida por sí,
mismo, su vida depende de Dios. Pero algunas personas piensan, bueno, ya Dios creó al hombre, entonces el hombre viene y muere y va a quedar ahí por toda la eternidad, va a quedar su conciencia, su alma. Si se perdió, pues va a quedar ahí por la eternidad en un infierno, y si se salvó, pues va a quedar en el cielo. Nuevamente, ese concepto no está en las Sagradas Escrituras. De las 102 veces que aparece la palabrita alma en el Nuevo Testamento, de las 102 veces que aparece, ninguna sola vez está hablando de una entidad consciente. Ni una sola vez de las 102 veces que esta palabra aparece. Y me baso en esto, en las palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 10 y el versículo 28, cuando Él dijo, teman más bien al que puede lanzar su alma en el infierno. O sea, lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, era que solo Dios tiene la capacidad de ponerle fin a la existencia del ser humano, a la existencia permanente, total del ser humano, a la existencia del hombre en esta tierra. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que el alma puede morir. Nunca dice que el alma es inmortal, pero sí dice que muere. Eso es bien importante. Ezequiel capítulo 18, si usted tiene su Biblia, en Ezequiel el capítulo número 18, los versículos, vamos a leer el 4, luego el versículo 20, donde se repite el mismo concepto. He aquí que todas las almas son mías. Alguien puede decir, ahí está, sí hay almas, sí. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Miren qué interesante, Dios no se contradice. Dios dice, todas las almas son mías. O sea, todas las personas son mías, pues Él es el que... Pero dice, si un alma peca, muere. O sea, en otras palabras, si una persona peca, esa persona muere. No encontramos, y tengo que enfatizar esto, no encontramos la frase alma inmortal, no está en la Biblia, pero sí encontramos que el alma que peca, muere. Alma peca, muere. El alma muere. Versículo número 20, porque está hablando de la persona completa. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, el Padre llevará el pecado del Hijo, de la justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Quiere decir, hagamos aquí una reflexión, quiere decir que nosotros no es que tenemos un alma, somos alma. Esto es bien importante que lo comprendamos. Nosotros no es que tenemos un alma, no, nosotros somos alma, porque somos una persona, es un alma en general. Incluso nosotros usamos esa frase hoy, y me llama la atención que también esa frase aparece en la Biblia. Por ejemplo, hay unas personas ahí en un parque, digamos que el parque está lleno, está saturado, y entonces hay una actividad especial, y uno dice, ahí habían 1000 almas, 1000 almas. No es que habían 1000 espíritus ahí, no, habían 1000 personas. ¿Será que en la Biblia también usan eso? Sí, hay un texto bien conocido en Hechos, cuando nosotros leemos la historia del primer bautismo masivo que hubo en la iglesia cristiana, Hechos capítulo número 2, versículo 41, donde dice, y se bautizaron aquel día como 3000, en nuestra Biblia dice 3000 personas. Yo fui al texto griego, y en el texto griego dice 3000 almas, dice. Se bautizaron 3000 almas, pero eran 3000 personas. Miren que el uso es el mismo que se le da, porque algunas personas dicen, no hable de almas porque la gente se va a confundir. Por ejemplo, hay un estadio, hay un partido, y uno dice, ahí habían 20,000 almas. O sea, habían 20,000 personas. Y lo mismo que está haciendo el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41, se bautizaron como 3000 almas. O sea, se bautizaron como 3000 personas. Eso es lo que realmente la Biblia enseña acerca de el alma. Eso es lo que es el ser humano. Es un alma viviente, incluye su parte física, emocional, psicológica. El ser humano es un ser biológico, psicológico, social, material. Todo eso unido es el alma. O sea,
cuando la persona muere y se separan estos elementos, ya la persona tiene respiración, ya el cuerpo es puesto en la tierra, entonces simplemente se acabó todo. Como dice el libro de Eclesiastés, lo vamos a estudiar más adelante en esta lección, lo dice el libro de Eclesiastés, ya se acabó todo, ya no hay más conciencia, todo su pensamiento, odio, cosas buenas, malas, no es que me va a aparecer alguien ahí que le quedé debiendo y todo, no, ya no. ¿Por qué? Porque se separaron esos elementos. Siempre me gusta hacer una comparación porque me parece muy oportuna. Nosotros vivimos ahora en una época donde hay luz, donde hay, gracias a Dios, la luz artificial. Tenemos esos bombillos. Entonces presionamos el interruptor y el bombillo alumbra. Apagamos, lo volvemos a presionar para que haya desconexión y el bombillo pues simplemente no alumbra, pero el bombillo está ahí, el interruptor está ahí, la electricidad está ahí también, solo que no se unen eso. El interruptor hace que se unan o se desunan esos elementos que hacen que el bombillo alumbre. Ahora la pregunta es, yo siempre hago esta pregunta cuando hablo de este tema a un grupo. Cuando yo presiono el interruptor para apagar, para ponerlo en off, apagado, ¿a dónde se va la luz? ¿A dónde se fue? Cuando yo lo presiono que encienda, aparece la luz. Pero si yo lo presiono otra vez para que apagarlo, ¿a dónde se fue la luz? Y muchos dan varias respuestas, pero la respuesta correcta es simplemente no es que la luz se fue para ningún lado, no se va para ningún lado, sino que no existe. Eso es. Ahora es lo mismo con el ser humano. Cuando ese aliento de vida que Dios puso, esa esencia de la vida que Dios puso en el hombre, cuando se separa del cuerpo, ¿qué pasó con el alma? No existe. ¿Qué pasó con el ser humano? Ya no existe. Para que yo piense, para que yo sienta, yo tengo que estar vivo, tengo que tener como vehículo el cuerpo y todo lo que tengo en este momento. Si no lo tengo junto, pues simplemente ya no soy un ser pensante, un ser racional. ¿Por qué estamos enfatizando tanto esto? ¿Por qué esto es importante? Mis queridos hermanos, esto es importante porque el plan de Dios, cuando hay muerte, cuando se separaron estos elementos, cuando el alma muere, el plan de Dios para nosotros los seres humanos no es decirnos, mira, tú moriste y ya tu alma se va para el cielo si fuiste bueno. No, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es restaurar a la persona completa otra vez. ¿Cómo se hace? A través de la resurrección. Lo mismo que hizo con Lázaro, que hizo con algunas otras personas, la hija de Jairo, lo mismo que hizo con ellos, que en el Antiguo Testamento encontramos también que fueron hechos algunos milagros de este tipo de resurrección, es lo mismo que Dios desea hacer en nosotros. Esa es la gran promesa, esa es la gran esperanza. Tú estás sufriendo en este momento, tú has experimentado una pérdida o puedes estar al borde de que tu vida misma esté en peligro. Dios te dice hoy, hijo mío, yo tengo planes, no te preocupes. Si por un momento todo se separa y entonces tú dejas de ser, no te preocupes, vas a regresar por el poder que yo tengo de crear nueva vida. Esa sí es una buena noticia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta lección, porque tu palabra es inequívoca, inconfundible, y si queremos conocer la verdad, la vamos a conocer. Bendice a cada uno de los que están estudiando juntamente con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.